Buenas noches, continuamos aquí en sincronía. Vamos a pasar a la mesa política de esta noche. Hoy tenemos dos temas. Tiene que ver con bueno, una situación muy interesante respecto al expediente académico de Peña que, bueno, no aparece. Y por otro lado, lo que sí aparece y son cifras muy claras y señalamientos muy claros del propio Fondo Monetario Internacional, que a mí me parece, bueno, una burla. El Fondo Monetario Internacional es el que dicta muchas de estas normas a las que se someten, en este caso al pie de la letra, nuestro país, y es el primero que dice que está fracasando nuestra economía o que es la más fracasada de toda América Latina. Me parece que es ahí un dato interesante, pero bueno, hablaremos de que no se encuentra el expediente académico y del Fondo Monetario Internacional que dice que México y Venezuela son los países que menos crecieron. Respecto al tema del expediente académico de Peña Nieto, quiero empezar hablando un poco sobre lo que dijo en el foro de las mentes más brillantes del mundo el gran filósofo español Fernando Savater. Subrayó que la educación, dijo, o más bien no es un gasto, sino una inversión que hace la sociedad para su futuro, y el no efectuarla, advirtió, le implicaría un costo más caro a los países. Por supuesto que sí, coincido plenamente. Y eso tiene que ver con la educación, no solamente como la conocemos, una educación básica que pasa por la primaria, por la secundaria, por el bachillerato, y que en esto vienen las materias básicas como es las matemáticas, que es la sección que acabamos de escuchar, la física, la química, también la historia, por supuesto, la geografía, evidentemente, que son materias que, por supuesto, Peña Nieto hemos sabido que está reprobadísimo. Desde antes que nos dijeran que no se encontraba su historial académico, sabíamos que no tenía idea de la geografía más básica, que es dónde está el Océano Pacífico, dónde está el Golfo de México, cuáles son los estados que colindan con estos mares. Es decir, este tipo de cosas, pues sabemos que evidentemente no los conoce. Pero hablando de la educación, no solamente respecto a esta educación básica, sino de la educación democrática que un país tiene que tener para poder aspirar a un mejor nivel de vida, porque no depende solo del gobernante. Es decir, nos hemos pasado la vida hablando mal de los gobernantes, mal de los que nos gobiernan, y la responsabilidad del pueblo, pese a todos los pretextos que hay, que Televisa, que la manipulación y de cosas que hemos hablado aquí en concreto, no son pretexto. México es un país que no está educado democráticamente, y como lo dijo bien claro el filósofo español Fernando Savater, el que no esté educado en una sociedad la paga, y la paga muy, muy caro. Y nosotros los mexicanos estamos pagando precisamente nuestra mala educación, nuestra ignorancia, porque muchos de los mexicanos, o en su mayoría, votaron o se dejaron comprar su voto por Enrique Peña Nieto, y las consecuencias las vemos en el otro tema que está ligado a este, que es el que la economía incluso crece menos que lo que creció en este mismo periodo en el 2012 o en el 2011, donde todavía gobernaba el PAN con Felipe Calderón. Y es en ese sentido en donde quiero centrar pues la plática o la charla, la mesa política de esta noche. Presento a la titular también de Sincronía, pero que hoy nos acompaña específicamente en la mesa política, Amata, que nos dé su primer apunte con respecto a esta educación que parece que no hay información. Ahora, ¿dónde quedó el expediente? ¿Dónde quedaron los certificados? ¿Dónde quedaron las calificaciones? Creo que es una pregunta que un ciudadano se hizo, lo preguntó al IFAI, ya contestó que no hay ese registro. ¿Tú cómo ves, Marta, en principio, esta cuestión de que pues no hay certificado del señor Enrique Peña Nieto? Hola Jonathan, hola Ulises, hola al equipo de Red Generación y a todos los que nos escuchan. Es un tema fascinante y complejo porque tiene muchas aristas y que a veces uno nada más se va por la situación, sí, como bien señalas tú, de la educación, que es muy importante, pero hay otras cuestiones. El artículo 82 de la Constitución, que establece los requisitos para ser presidente, no prevé que sea necesaria una carrera profesional, vaya, ni siquiera el kinder para ser presidente. En mi opinión, muchos lo critican con claridad por lo que dijiste tú de la educación, porque en este mundo es simpático, ¿no? Porque por un lado nos burlamos de los que leen, de los ratones de biblioteca, a veces del mundo académico también lo desdeñamos, pero por otro lado también que nos sentimos confiados y dejamos a la gente, nos sentimos confiados de votar por alguien o de creer que el mundo está regido por gente que lo sabe todo, de gente muy especializada. Vamos y votamos y creemos que la persona que los que están ahí o que los que manejan el mundo, como digo, incluso los del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los grandes organismos, tienen una gran capacitación y entonces nos podemos olvidar nosotros. Al fin ellos
tienen esos conocimientos especializados, incluso esotéricos, para manejar el mundo bien y que vaya perfecto, aunque ya veamos las consecuencias de esto, ¿no? Ahora, cómo está la situación. Sin embargo, yo creo que el artículo 82 está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo en que no se prevea esto, pero no quiero que se entienda que estoy defendiendo a Peña Nieto, no, o sea, eso es aparte, sino simplemente que hay que reconocer la situación. Imaginémonos, Evo Morales una vez declaró que no leía. Los grandes caudillos o los grandes luchadores sociales como en su momento Emiliano Zapata o Pancho Villa tampoco habrían podido reunir ese requisito. Y hay muchas personas que tienen una gran sabiduría y no podrían ser presidentes cuando quizá lo merezcan mucho más por su trayectoria, por su lucha, por miles de cosas, de cuestiones, y además entender la situación de nuestro país en la que la mayoría de la gente no lee, que muy pocos acaban con la universidad, que todo el mundo tiene unas condiciones muy hostiles para poder acceder a la educación y hay muy pocos espacios educativos. Entonces me parece que ese artículo es muy bueno por la cuestión, permite a cualquier persona ser presidente, lo que me parece una base democrática fundamental. Esto no significa que yo defienda a Peña Nieto, porque en todo caso él sí se ostenta, el problema es que la mentira en la que está basado todo esto, él se ostenta como abogado por la UP y por maestro de una maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey. ¿Por qué no está en ese historial? Está muy raro que no se encuentre. No existe y entonces hay no cursó su carrera, eso es muy grave, y menos la maestría, o cómo pudo. Entonces están ligados, están coludidos todas estas instituciones, o qué sucede. O de plano están tan mal ese historial académico que da una vergüenza saber sí, o sea, conocer sus resultados, y entonces, pero de todos modos también es muy grave. Tan grave es que el artículo, así como está el artículo 82 de la Constitución, está el artículo 250 del Código Penal Federal, que como sabemos el presidente tiene fuero, pero incluso es un delito que se paga con 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo a quien se ostente con una profesión y no la tenga. Entonces, aquí el problema no es que no tenga esta carrera profesional. Bueno, en el caso de Peña Nieto sí, porque ni siquiera tiene una trayectoria de lucha social, todos sus resultados fueron malos como gobernador, no tiene nada, y tampoco esto, y se ostenta como tal, es una gran mentira, y eso es puede incurrir en una gran mentira o en algo muy extraño, porque no hay razón para no entregar esos resultados. Antes de pasar con Ulises, nada más quiero hacer una cuestión respecto a lo que decías de que efectivamente no está contemplado en la Constitución, y tampoco el que seas maestro, doctorado, te asegura que seas un buen gobernante, porque claro, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, ¿no? Hemos visto ese ejemplo. Sin embargo, decías algo de Evo Morales, y ahí es donde quiero que Ulises nos dé también su punto de vista. Evo Morales puede ser que a lo mejor diga que no le gusta leer, pero si tú lo ves en las entrevistas o lo escuchas en las entrevistas, incluso con los personajes o los periodistas más derechistas que hay en el mundo o en América Latina, las respuestas que tiene es de un pleno conocimiento de lo que gobierna. Por eso yo dije que sería muy injusto que nada más por eso, sí, a pesar de gente tan brillante que puede serlo mucho más que un doctor de Harvard, no pudiera ser presidente. Por eso ese artículo me parece que es muy bueno, y que quizá aquí no pase en México por lo conservador que es, pero que por lo menos exista la posibilidad que pueda llegar al poder alguien como Evo Morales, o como un Emiliano Zapata, o alguien con una trayectoria social, de lucha social y de sapiencia como la que demuestra Evo Morales. Me parece muy bueno que existe ese artículo, solo por eso, que al menos hay esa posibilidad en nuestro país. Está muy raro porque lo que caen son gente que sí tiene un doctorado como Salinas o como Cedillo, y para lo que sirven, o gente como Peña Nieto que dice que tiene y no tiene, o gente como Fox que ve nada más que tendrá una licenciatura en administración de empresas, y eso, que por eso me parece muy válido eso, pero por ese tipo de casos como el que mencionas. A ver, Ulises, ¿tú qué piensas de esto? Porque, bueno, ahora ya hasta para trabajar ya se hizo obligatorio que tengas preparatoria. Y legalmente, para que seas presidente, que es el cargo más importante del país, no necesitas tener, como nos está informando Marta, ninguna preparación. A ver, ¿tú qué piensas de eso? No, pues ya no hablo, o sea, ya ni me dejan hablar, ya terminan ustedes, o sea, buena onda. No es cierto, es broma, hombre. Sí, sabemos que es broma, chicos. Sí que quieres hablar, por supuesto, tú nunca te quedas callado.
Mm, yo comparto todo lo que se ha dicho aquí porque pienso que leer nunca ha garantizado que alguien tenga pues, una alta calidad moral o ética, mucho menos para gobernar un país, ni siquiera para funcionar como una persona relativamente decente, tengas lo que se tenga por ese criterio. Yo creo que hay puntos comunes en la vida cotidiana, ¿no? Tampoco los títulos universitarios, aunque sean reales, legítimos y que estén respaldados por una asistencia real a la universidad, al lugar en donde se imparte la academia y haber recibido un título con testigos con todas las de la ley, tampoco garantiza que se puedan producir personas de calidad de las que se necesitan para sacar a los países de América Latina y al mundo en desarrollo en particular adelante y para que el mundo desarrollado pues no siga cayendo en la explotación salvaje en la que tiene el resto de lo que todavía podemos llamar las colonias. Es decir, no existe esa garantía ni con la preparación académica ni con la lectura. Por un lado, entonces tenemos ese punto ahí. Y también hay mucha gente que sin ir a la escuela adquiere una gran sabiduría, sin tener una preparación de este tipo, pues ya alcanza estándares de comportamiento y estándares éticos que le permiten de alguna forma desarrollarse y ser benéfico y aportar a su sociedad, a su comunidad y a los demás y tener un pensamiento sobre todo crítico. Porque hasta eso, un pensamiento crítico no es garantizado ni por la lectura, ni por la cultura en el sentido intelectual de la palabra. En fin, Evo Morales, pues tiene un estatus distinto. Él sale igual que Lula, pues, salen de extracción popular, entre comillas, hablando de este término que, bueno, no me gusta mucho, pero me sirve en este momento. Uno es obrero y el otro es un indígena cuya sabiduría étnica pertenece a otra etnia, a otro mundo cultural, en donde pues toda la caudal de la supuesto conocimiento occidental, pues prácticamente no tiene ninguna relevancia, y con esa sabiduría tan válida como la de Occidente o de los occidentalizados como nosotros, pues es lo que le da precisamente el estatus que tú describes, ¿no? Entonces ese, como dice Marta, ese no es el problema. Sí, no, porque yo creo que, bueno, esta gente tiene precisamente, llegó ahí sin estar involucrado con círculos académicos y con una fuerte formación, precisamente porque tiene este tipo de sabiduría formada en otro lado, en otras dimensiones de la persona, que los hacen llegar con todas las de la ley también al poder y a haber hecho cosas mucho mejores que las que cualquier presidente de México, desde Lázaro Cárdenas o todos juntos, pudieron haber hecho. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, pues sí está grave también, no solo la mentira, sino también esta falta de preparación, porque él se presenta con un sujeto occidentalizado, con el discurso occidental de las credenciales académicas. Es un sujeto que llegó por un megafraude complejísimo, es un sujeto pues que tiene malos antecedentes, incluso criminales, es un sujeto que no ha demostrado en su trayectoria en expresado ninguna calidad ética o moral, ni ninguna especie aún de autonomía en cuanto a la forma de gobernar o en cuanto a pensamiento propio. Es decir, es un sujeto que llegó a partir de las oligarquías, las élites, colocado y aparte de todo ignorante y bruto. Yo creo que así es grave el asunto aquí, ¿no? O aparte de eso, aquí sí es grave que no lo tenga. Y lo que dice Marta, digo, estamos también en y permítanme que vuelva a hablar otra vez del fraude, pero es que este fraude continúa como una bola de estambre o como una bola de nieve. Es decir, cada vez se le descubren más cosas y sigue lo del fraude del 2012, aquí sigue la mata dando. Este sujeto ni siquiera tiene estudios académicos comprobados. Este es el nivel preocupante en el que se encuentra la legalidad, la transparencia y todas aquellas virtudes democráticas a las cuales otra vez se le atribuían al IFE, al PRI, a todo el aparato que lo puso en el poder. Ahí está, señores. Está, y es necesario que la opinión pública encuentre estas contradicciones para que empiece a quitarse de la cabeza la alienación provocada por los medios que tanto hemos tratado. Importantísimo que tratemos ese tema, y gravísima tanto la mentira como un personaje que se presenta como una persona preparada con credenciales académicas y no nada más no lee, sino que no tiene los comprobantes de estudios, ¿no? Aquí me parece que vuelvo a hablar de lo que dijo Sabater. Tiene mucho que ver con la sociedad. Es decir, sí creo que me parece que coincido con Marta en el sentido de que me parece es un buen artículo que no te ponga un nivel académico para que todos puedan participar, para ser presidentes. Pero a lo que voy es de que sí creo que es necesario que el presidente de la República, si bien no tenga las credenciales
de doctorados y maestrías como un requisito, sí tenga al menos un conocimiento de la cultura general de nuestro país. Creo que lo de Peña Nieto es ofensivo, el que no conozca la diferencia entre un estado y una ciudad. Eso me parece que es ya realmente alarmante, no por el hecho de que digas es un ignorante, sino por el hecho de que está gobernando un país, de que está gobernando un país, de que tiene a su cargo a un país. Creo que esas cuestiones elementales sí son vitales e importantísimas. Por otro lado, hablando de la educación, creo que el pueblo es el que tendría que tener mucho poder en esto. Sabater dijo algo que me parece bien interesante. Dice que la educación no depende de los gustos políticos y es lo que permite a las personas elegir informadamente, y dice que es la base de la democracia. La educación es la base de la democracia. Claro que sí. Dice, si las personas no pueden informarse, no son capaces de leer, exponer sus demandas de manera inteligente, entonces las democracias se convierten en una cáscara vacía. Y es lo que hemos estado viviendo nosotros, una democracia ante todo el mundo. Somos una democracia, pero realmente es una cáscara vacía, es una fachada, es una farsa que todos padecemos, porque va al siguiente tema, que quiero la opinión de Marta y tuya, que es la cuestión de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional de las dos peores economías de América Latina. Y yo quiero nada más hacer aquí, para que ustedes sigan el tema, se dice, bueno, de que somos la peor economía por el 1.2% que vamos a crecer. Si se le puede decir crecer, o perdonen la burla, ¿verdad? Pero da la casualidad que Venezuela se dice que va a crecer al 1%, pero da la casualidad que el año pasado creció casi 5%. Es decir, México no crece al 4.5% desde hace décadas, pero así, literal, desde hace décadas. Al menos Venezuela, que hoy la ponen o la pintan como la peor también de todo el continente, creció el año pasado por lo menos 4.5%. Y en México decrecemos o crecemos, vuelvo a decir, perdón la burla, 1.2%. ¿Qué piensan respecto a esto, Marta? Pues bueno, como tú dijiste, es ridículo que el Fondo Monetario Internacional salga con esta situación, sobre todo en México, bueno, y en todo el mundo, que han sido sus recetas, y sobre todo en América Latina y más México, las que las ha seguido a rajatabla, a austeridad, austeridad, claro, no de quienes gobiernan, sino de quitar cada vez más las prestaciones sociales, adelgazar el Estado lo más que se pueda, privatizar todo. Lleva 30 años seguidos siguiendo sus recetas, para que ahora le diga que pues no, eso sí, queda impune, porque no dice, por mis recetas está mal México. No, claro que no, nada más dice, está mal, está su economía. Y aquí yo lo veo como de doble filo. Por un lado es verdad, gracias a sus recetas estamos así, en este caso de México, y como bien tú señalas, esto ya viene acumulándose de varios años, por lo menos en Venezuela, gracias a que no siguió las recetas neoliberales a rajatabla del Fondo Monetario. Afortunadamente tienen un colchón, aquí no hay nada. Entonces, lo hace con doble situación. Sí, está bien el diagnóstico, pero ¿por qué lo hace? Pues porque que quieren más privatización y que quieren la reforma energética. Y obviamente, ¿cuál es la receta? Pues bueno, seguir con sus reformas estructurales, las mismas que llevaron a esto. Hay que seguir con ellas para según ellos, esa es la receta, que no entiendo, es una lógica que yo creo que no entendería la persona, yo creo que más iletrada del mundo, que le dijera, te estás quemando y para resolver tu problema, síguete quemando. No, yo creo que nadie lo entendería. Entonces, pues bueno, vemos ya siempre cómo es el Fondo Monetario Internacional, y que el problema es que estos organismos con sus recetas, al final siempre, aunque cometan los peores desastres y lleven a los países a las mayores catástrofes, quedan impunes. Así es, yo ni siquiera estoy seguro a estas alturas de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional den datos fidedignos. O sea, habría que también que hay detrás de todos esos estudios, pero sí es una labor de propaganda, porque son dos piezas estratégicas. Por un lado, hacer caer a Venezuela en el descrédito conforme a las demás economías, para ponerla como ejemplo de que cualquier intento de resistencia contra las medidas neoliberales tiene resultados supuestamente desastrosos, y luego ponen a México como el penúltimo lugar, obviamente para, mediante la estrategia del shock, meter otro drive, otro miedo, otro impulso negativo, y de esta manera aceptar las reformas estructurales que en este caso serían la solución. Qué bueno que regresaron mis compañeritos de Sincronía, y que no me dejaron solo en la mesa política. A partir de este momento Jonathan va a estar con nosotros. Aquí finalizamos estos temas que van a seguir dando para mucho tiempo. Oye, Ulises. Sí, dime.
Nada más una cosa rápida. Aquí habrá que decirle a la gente que, bueno, también se viene otro golpezazo fuertísimo que habrá que preguntarle a las autoridades cuánto de nuestras reservas internacionales en dólares están en riesgo si este próximo miércoles el gobierno de Estados Unidos se declara en suspensión de pagos. Creo que este es otro de los golpes que nos viene a nosotros, a los mexicanos, por depender tan tremendamente de Estados Unidos. Y si bien esto es una afectación a nivel mundial, nosotros que estamos tan dependientes, va a ser trágico también esta situación. Pero ya lo comentaremos. Obviamente la globalización tiene como centro a uno de sus polos principales, Estados Unidos, y ya se ha estado comentando de que esta detención sí traería un aumento en la recesión y consecuencias pues bastante trágicas para el mundo globalizado. Ya lo estaremos tratando, Jonathan, en los siguientes mesas políticas, en las siguientes charlas, si hay una emergencia en las noticias acerca de este tema. Por lo pronto, nos vamos con los Arctic Monkeys y una canción llamada Tech Picker. Adelante. Sweat